La mayoría de las personas relacionan a Dios con la religión, pero el día de hoy vamos a ver la verdad que nos muestra la Biblia. Bendiciones, el Ministerio Proyecto Vida te saluda, yo soy Christopher Vera y esto es Visión Atalaya. El día de hoy vamos a ver sobre la religiosidad o la religión. Tenemos que entender que la religión y Dios se mueven en direcciones totalmente distintas. Y la Biblia nos va a enseñar eso. Primero vamos a ver qué es la religión, a entender qué es esto. La religión es un sistema que se desalinea y se opone a las verdades de Dios. La religión hace que la iglesia sea dirigida por un hombre y no por Dios a través de los hombres. ¿Y cuál es el problema que la iglesia sea dirigida por un hombre? Lo podemos ver en Proverbios capítulo 14, versículo 12. Este versículo dice: hay camino que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Este versículo nos muestra el peligro que corre la iglesia cuando es gobernado por el hombre y no por Dios. La religiosidad llena la iglesia de doctrinas que no están sustentadas o afirmadas en la verdad de Dios. Recordemos que religiosidad es cuando el hombre gobierna, ¿sí? Y no escuchamos la voz del Espíritu Santo. Y es que cuando el hombre gobierna es impulsado por los deseos de la carne, deseos como ser reconocido, ser famoso, tener más miembros, pero sin tratar con el pecado, y también impulsados por sus emociones, llevando a hacer cosas que Dios no ha mandado. Entendamos que religión o religiosidad también es querer hacer las cosas de Dios a nuestra manera. Ahora, cuando decíamos que la religión carga o pone a la iglesia doctrinas o enseñanzas que no están alineadas de Dios, estoy más que seguro que tú has escuchado lo siguiente, que es la más común que se escucha, y es que las mujeres usen jeans es del diablo. Si bien es cierto, la Biblia nos enseña que todos debemos vestir decorosamente, no nos muestra que usar determinada prenda es malo. Por eso es importante que todos nosotros estudiemos la Biblia para que no seamos engañados por la religiosidad. Otro asunto que por lo general no enseña la religiosidad o la religión es quién es la iglesia, tema que ya hemos estudiado aquí en el canal, ¿no? Sabemos ahora que la iglesia somos nosotros. Ahora vamos a ver ciertas características de la religión o la religiosidad. Número 1. Oprime a la iglesia. Y número 2, no vive lo que predica. Estos dos puntos los podemos ver en un mismo versículo, que es Lucas capítulo 11, versículo 46. Este versículo dice: y él dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. En este versículo vemos claramente los dos primeros puntos. La religión carga a la iglesia con cosas que no vienen de Dios, con cosas que en sí no son necesarias para vivir una vida sana en Cristo. Un ejemplo puede ser que hagan como doctrina que ningún miembro activo de la iglesia pueda subir al altar a predicar o a tocar o participar de la alabanza si no tiene una vestimenta específica. Pero vemos también el siguiente punto, que luego no viven lo que predican. Si yo predico acerca de la santidad, yo tengo que ser santo. Si yo predico acerca de la obediencia, yo tengo que obedecer. Si yo predico acerca de la sabiduría, yo tengo que ser sabio escuchando y estudiando la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros vivamos lo que predicamos. Si nosotros no estamos en eso, estamos en la religiosidad. Tercer punto, la religiosidad o la religión nos desvía de la salvación. Vemos, ¿no?, que hay muchas religiones con diferentes creencias que nos llevan a diferentes prácticas y sobre todo a adorar a otros dioses que no son Dios. Por eso es muy importante conocer cuál es el camino correcto. Y todos sabemos que la Biblia nos dice que el único camino para llegar al Padre es Jesús. No existen varias formas de llegar al Padre. No todas las religiones nos llevan a Dios. Solo hay un camino, que es Jesús. Y Jesús no es una religión. También este punto lo podemos ver en Mateo 23, versículo 13. Este versículo dice:
Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Podemos entender que cuando la religiosidad o la religión está operando en una persona, no solamente no busca verdaderamente a Dios, sino que va a impedir que la gente busque a Dios o se levante en el propósito que Dios tiene para ellos, porque les incomoda que no participen de su religiosidad. Si hay un hermano que se está levantando o está buscando a Dios verdaderamente, estas personas que están llenas de religiosidad van a buscar apagar ese fuego que se está encendiendo en él. Como cuarto punto tenemos que no tratan con el pecado, y eso lo vemos en Mateo capítulo 23 versículo 27. Este versículo dice: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Es que cuando vives una religión, no produce un cambio en ti. La religión no trata con tu pecado, no trata con tu maldad, simplemente trata con tu apariencia externa. Y se olvida de lo que hay adentro, que es lo más importante. Podemos aún estar asistiendo a una iglesia evangélica, pero si nosotros no estamos cambiando, si la palabra que se está ministrando no nos está llevando a la imagen y semejanza de Cristo, estamos viviendo en religiosidad. Como quinto punto tenemos que enseñan y siguen tradiciones de hombres. Esto lo podemos ver en Marcos 7 del 8 al 9. Estos versículos dicen: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Y también vemos en el 7 que dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces vemos que la religión busca enseñarte y establecerte en tradiciones, mas no en la revelación del Espíritu Santo. Porque la iglesia, la verdadera iglesia y con la esencia correcta, se mueve por la dirección y revelación de Dios a través de su Espíritu. Mas no se sustenta de tradiciones de cómo hay que hacer las cosas, que hay que presentarle a Dios desde el punto de vista del hombre. Recordemos que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin son muerte. Por eso el hombre no tiene que dirigir la iglesia, sino Dios a través del hombre. Porque si no, la iglesia va a terminar en muerte, y sobre todo muerte espiritual. En la Biblia vamos a encontrar claramente que Dios se opone a la religión, pues Jesús confrontó varias veces a los fariseos y a los escribas, quienes son los que representan la religiosidad en la Biblia, y Jesús la verdad de Dios. Ahora veamos lo que nos dice Mateo capítulo 16 versículo 6. Este versículo nos dice: y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Jesús les manda a sus discípulos que se cuiden de la levadura de los fariseos, que es la religiosidad. Y nosotros como discípulos e hijos de Dios tenemos que seguir el mismo consejo. Nosotros no podemos ser partícipes de la religiosidad. No tenemos que estar viviendo en religiosidad. Tenemos que ser verdaderamente hijos, porque eso es lo que el Señor quiere. La esencia correcta es que nosotros tengamos una relación íntima y personal con Dios, que es decir, que nosotros lo conozcamos a Él y que Él nos conozca a nosotros. Como conocer a una persona, saber qué le gusta, cuáles son sus sueños, cuáles son sus planes, cuáles son sus deseos. Asimismo, tenemos que conocer a Dios en la intimidad, como nos dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 9. Este versículo nos dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Vemos que el anhelo del Padre es que nosotros trabajemos en una relación con Él, no en una religión. La Biblia nos enseña que Dios no levanta católicos, mormones, testigos de Jehová, pentecostales, adventistas. No, la Biblia claramente habla que lo que el Señor levanta en nosotros es una identidad de hijos. Él nos hace hijos. Y eso lo encontramos en Juan 1:12.
Este versículo dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Claramente la Biblia nos muestra que lo que nosotros somos cuando reconocemos y aceptamos a Dios es que nos volvemos hijos. El Señor levanta hijos. Por eso es que la Biblia nos enseña que en Dios todos somos un cuerpo. La Biblia habla de la iglesia. ¿Sí? Todas las personas que creen en Dios, ya sea aquí en Ecuador, o en Estados Unidos, o en Australia, o en China, o en Rusia, o en cualquier parte del mundo, forma un solo cuerpo con todos los demás creyentes, con todos los demás hijos, que es la iglesia. Y este sentido de unidad lo podemos encontrar en Hechos capítulo 2, versículo 46. Este versículo nos dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aquí vemos que la esencia de la iglesia es que permanecían juntos, como un solo cuerpo, compartiendo una misma visión. Mientras que la religión lo que hace es dividir el cuerpo en diferentes denominaciones. Es importante entender que Cristo es el quien dirige la iglesia, el que la gobierna, porque Él es la cabeza de la iglesia. Y eso lo vamos a encontrar en Colosenses capítulo 1, versículo 18. Este versículo dice: y Él, hablando de Jesucristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Aquí nos muestran que el que tiene que llevar la visión y dirigir a todo el cuerpo es Cristo. Por eso nosotros no tenemos que tener otra visión que no sea la visión del Hijo. Y es que Cristo siempre hacía la voluntad del Padre. Él no hacía lo que Él quería, Él hacía lo que veía del Padre. Y eso lo vamos a ver en Juan capítulo 5, versículo 19. Este versículo dice: respondiendo entonces Jesús: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Por eso nosotros tenemos que seguir a Jesús, porque Él nos mostró nuevamente la forma correcta de vivir en Dios, porque Él es el único camino. Ahora, es importante también entender que Dios sí usa a las personas o a los líderes para dirigir la iglesia. Un claro ejemplo es Moisés, quien fue escogido por Dios y hablaba al pueblo todo lo que Dios le decía, y el pueblo simplemente obedecía. Por eso, todo líder de la iglesia de Cristo tiene que seguir lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 14. Este versículo dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todo líder tiene que ser hijo de Dios, y todo hijo de Dios escucha la voz del Padre. Y si escuchamos la voz del Padre, vamos a reflejar la misma esencia de Cristo, y es que vamos a llevar a la iglesia a hacer la voluntad del mismo Padre. Ahora, ¿se puede salir de la religiosidad o de la religión? Pues la respuesta es sí, y un claro ejemplo de esto es Pablo. Pablo, o antes conocido como Saulo, antes de su encuentro con el Señor, él perseguía a la iglesia. Luego, el Señor lo confrontó. Luego, el Señor lo escogió para que trabajara en su obra. Y a eso se dedicó luego que él fue levantado por Dios mismo. Y toda la historia de Pablo lo podemos encontrar en el libro de Hechos. Así que sí se puede salir de este sistema y comenzar a vivir en la verdadera esencia de Dios, que es que nosotros seamos hijos de Dios. Espero que este video haya sido de edificación para tu vida y nos vemos en el próximo video. Shalom.